a todos, bienvenidos a este video. En este video voy a hablar de algo que yo creo que debería hablar más seguido para que las personas sepan que el proceso muchas veces compartimos cosas con otras personas. Entonces, es decir, alguien me pidió que hablara de cómo ha sido mi proceso, cuándo y por qué empecé digamos que a interesarme en todos estos temas de espiritualidad, la ley de atracción, manifestación, metafísica, esoterismo, misticismo, sí, como quieran llamarlo. Entonces, digamos, es muy importante la sugerencia. Muchas gracias, Silvia, por haberte tomado el tiempo de escribir ese comentario. De realmente hace tiempo ya tenía ganas de haber hecho este video o explicar un poco más cómo ha sido mi historia. Igual tengo un video corto en Instagram, voy a dejar aquí el link para que vean el primer video de esa cuenta. En ese video cuento un poco mi historia, muy resumida, pero ahí pueden entender un poco cómo llegué a todos estos temas. Entonces, empecemos por el principio. No sé si ya sabían, pero mi nombre es Diego Alejandro Oquendo Sánchez. Tengo 26 años y llevo 6 años en todo el proceso del desarrollo interior. Digamos que hace 6 años tuve lo que podríamos llamar el despertar espiritual, y desde ese tiempo mi vida cambió un 180 grados, literalmente. O sea, yo vivía una vida en donde estaba siguiendo las normas de los demás, estaba siguiendo lo que los demás decían que teníamos que hacer. Y digamos que me consideraba alguien, sí, feliz, a pesar de que siempre hacía falta como algo, sentía algo como en el fondo, quizás haber seguido las reglas y las rutinas y las acciones correctas que las personas nos dicen. A pesar de eso, yo sentía que faltaba algo. Entonces, digamos que mi prom, o sea, me gradué de bachiller en el 2010. Y después de eso, lo que yo pensaba que era lo correcto, porque escuchaba a todo el mundo hablando de lo mismo, entonces yo decía, si yo no estoy haciendo lo mismo que los demás, ay, voy a hacer un fracaso, entonces es mejor que me pegue digamos que a la masa de personas que está haciendo lo mismo, para tener, digamos que la vida que nos prometen las películas, muchas cosas nos prometen, o sea, como esa felicidad material, ¿no? Tener una casa, tener un carro, tener una familia, tener hijos, viajar. Y yo crecí creyendo que esa era la única forma de ser feliz y obtener todas esas cosas. Entonces apenas me gradué de bachiller en el 2010, me metí a estudiar música en el Bosque, la Universidad del Bosque aquí en Bogotá. Y digamos que en esos no me gradué, llegué hasta séptimo semestre y digamos que aprendí mucho, pero entonces en esos primeros años de estudio en universidad, uno se siente así como el chacho, ¿no? Como, el grande, sí, estoy estudiando ya en la universidad, estoy siguiendo lo que todo el mundo ha dicho y estoy siguiendo el mismo rastro de las mismas personas. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que eso sea malo, pero para muchas personas no es la respuesta o no es la forma correcta para abordar la vida. Entonces eso requiere mucho, digamos, mucho conocimiento de sí mismo para decidir no hacer eso. Entonces, digamos que desde pequeño siempre, bueno, desde pequeño, más o menos desde los 10 años, me interesó mucho el tema de motivación, el tema de desarrollo personal. Siempre veía videos que me motivaban porque yo sentía que la capacidad que yo tenía era grandísima. Y a pesar de eso, pues digamos que volvía otra vez a los viejos hábitos que había escuchado, o los viejos hábitos que se suponía que era lo correcto. Entonces después de, digamos que, haber pasado 3 años, casi 4 en la Universidad del Bosque estudiando música, aprendí muchas cosas. Entonces ahorita que estoy, digamos ahorita en este momento presente, bueno, realmente todo está pasando en este momento, pero entonces en ese momento, en el 2011 hasta el 2014, aprendí muchas cosas. Y ahorita que lo veo desde mi perspectiva, la que tengo ahorita, veo que todo eso me formó como persona. Entonces no fue tiempo perdido. Digamos que tuve que pasar por todo ese proceso para poder aprender a manejar otras cosas que nunca hubiera
entendido en otro lugar o de otra manera. Entonces aprendí cosas como hacer yo mismo, cada vez más yo mismo, a hablar con las personas, a tratar con las personas, a trabajar en grupo, a hablar con los profes, a soltar la pena. Muchas cosas aprendí durante todo ese proceso, aprendí mucho de música, aprendí que la música es como un lenguaje realmente universal y antes yo no consideraba la música, o sea, consideraba mi música mi favorita, la que ven allá, Rage Against the Machine. Consideraba que era lo mejor, ¿no? Y los demás géneros eran como, no, 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 gracias, salsa, uy, no, vallenato, uy, no, reggaetón, uy, no. Eso es para no sé qué, X persona, una categoría de persona. Pero después de eso entendí que la música, aprendí cómo a valorar la música. Entonces todo eso fue como, digamos que haciéndome crecer de diferentes maneras. Después de que pasó, ya estaba en séptimo semestre y allá te piden digamos que un recital de grado en el séptimo semestre. Tú dejas de ver tu instrumento, yo soy baterista, y mi instrumento era la batería y en el séptimo semestre era para tener un examen sobre la batería. Y después yo sentí que en ese momento dije, yo no tengo que estar acá. O sea, algo dentro de mí decía, yo no tengo que estar acá, pero mi ego y mi mente y mis creencias decían, ¿cómo no cómo dices eso? Si te sales, ¿qué vas a hacer de tu vida? Porque estás siguiendo la conducta normal de mucha gente. ¿Y qué pasa si te sales? Vas a quedar en el vacío y te vas a perder o algo así, es lo que yo pensaba. O no yo, sino mi ego. Como, oh Dios, ¿qué hago si me salgo? No, mejor me aguanto otro poco. Me aguanté unos pocos meses o semanas y después dije, no, no aguanto esto, me siento re incómodo estando acá, siento que esto no es lo que tengo que hacer. Algo dentro de mí me decía que ya había cumplido el proceso de aprendizaje en ese momento y que no tenía que graduarme. Entonces tomé la decisión un día después llegando a mi casa, aquí a mi casa, en el Transmilenio pensando, dándole vueltas a toda esa situación y decidí botarlo por la ventana, literalmente. Ya, le dije, mami, ya no quiero estudiar música. Mi mamá, ¿what? Claro, mi mamá todavía tenía también esas creencias de que mi hijo está bien porque está estudiando en la universidad, muy juiciosito. Y cuando yo le digo, mami, ya no quiero estudiar, ¡pum! Toda esa creencia y todas esas creencias alrededor de la vida correcta empezaron a desmoronarse. Entonces tuvimos conflictos, tuvimos discusiones, ¿cómo así? Que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces fue la decisión, a pesar de que me sentía re incómodo, fui a la universidad y cerré papeles allá, cerré todo. Entonces llegó la siguiente pregunta, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Seguía teniendo la creencia de que tenía que estudiar algo, así no me apasionara, algo, simplemente algo, cualquier cosa. Entonces empecé a preguntarme, mi creencia todavía permanecía en la mente y decía algo como, tienes que seguir estudiando, porque es la única manera para tener dinero o para ser feliz. Entonces mi creencia permanecía ahí, entonces me puse a pensar, qué me gusta? Sí, el dibujo, algo que tenga que ver con creativo, creatividad, manualidades, y dije, arquitectura, ¿por qué no? Y mi mamá es ingeniera y de cierta manera como que dije, bueno, arquitectura puede ser chévere, no sería tan feo ser arquitecto y ganar dinero haciendo eso. ¿Sí me entienden? Estaba siguiendo creencias de otras personas, pero no le estaba haciendo caso a lo que yo realmente deseaba de mi vida, lo que más realmente me apasionaba. Y de hecho en ese momento no sabía que me apasionaba, pensé que era la música y de hecho la música me apasiona, pero no tanto como para dedicarme totalmente mi vida a eso, ¿sí me entienden? Entonces pasé, le dije a mi mamá, listo, quiero estudiar arquitectura. Y mamá, genial, listo, de una, ya como que se había, digamos que, alivianado o suavizado un poco la situación así entre discusiones y eso. Y hice los papeles para entrar a la Gran Colombia, Universidad de la Gran Colombia, arquitectura. Y todo eso fue un proceso, también llegué hasta séptimo semestre y me pasó exactamente lo mismo. Llegué hasta ese séptimo semestre, sentía la misma sensación, ¿ok? Entonces dije, ¿por qué me estoy sintiendo así? Entonces me puse a hacer las preguntas que realmente son importantes. Yo decía como, bueno, pero ¿será que esto sí me llena? No me llena, pero aún así mi ego quería mantenerme en esa situación. Digamos que en paralelo a estar estudiando arquitectura, me metí y me empecé a interesar mucho en lo que es el gimnasio y el fitness. Entonces, todo ese cuento de salud y construir músculo haciendo ejercicio.
Entonces digamos que en ese momento compartía esas dos pasiones o intereses a la par. Entonces estudiaba y salía a estudiar y me iba al gimnasio y empecé a ver muchos resultados. Realmente estaba muy contento con mis resultados, mi cuerpo se estaba viendo. Les voy a poner una foto aquí. Así me veía yo hace 6 años. Entonces esas dos cosas empezaron a crear, digamos que una identidad personal o una identidad que yo le mostraba a la gente. La gente sabía que yo estaba estudiando arquitectura y la gente sabía que yo estaba, digamos que yendo al gimnasio porque se notaba en mi cuerpo. Y empecé, o sea, todo esto era inconsciente, todo esto era proceso inconsciente, automático, yo no controlaba mis emociones, estaba muy enfocado en lo que los demás pensaran de mí, cómo me veían los demás, etcétera. Todo lo que dice el ego, tú eres lo que haces, lo que tienes y cómo la gente te ve a ti. Entonces yo seguía teniendo esa máscara pensando que esa era la vida que yo iba a vivir para siempre. Entonces duré estudiando eso, aprendí muchas cosas, también aprendí muchas cosas en ese proceso de estudiar arquitectura, aprendí a dibujar, dibujo, si quieren seguir mis dibujos, aquí les dejo mi cuenta de dibujos en Instagram, pronto estaré haciendo videos de tutoriales en dibujos también. Pero entonces aprendí muchas cosas, aprendí también a conocer mi cuerpo, muchas cosas. Entonces, nunca fue tiempo perdido. Yo creo que no hay nada como equivocado. Si tú estás en algún lado, tienes que aprender algo, a pesar de que no veas, digamos que el resultado o el aprendizaje mayor de todo eso. Siempre estamos aprendiendo algo y la vida nos muestra o nos manda cosas o situaciones o personas para que nosotros elevemos la conciencia, seas consciente o inconsciente. Entonces, ya pasó un tiempo, digamos que entrenando en el gimnasio y tuve una lesión en el hombro. Yo soy baterista y mi primo es guitarrista y estábamos un día en el cuarto de él tocando. De hecho la voy a poner acá. Estaba tocando esa canción, sentí un jalón en el cuello que se conectaba con mi hombro y yo sentí como, wow, ¿qué pasó? Le dije, Sebas, sentí como un jalón en el hombro, weón, o sea, ya no puedo tocar. Espera a ver qué pasa si se me relaja y seguimos tocando. Se me relajó un poquito y seguí tocando. Y no le di tanta importancia y al otro día fui a entrenar con mucho peso, o sea, dándole más esfuerzo a esa lesión, o sea, como empeorándola, por así decirlo. Y hasta que llegó un punto en donde la lesión ya no me podía dejar mover el brazo, yo no podía hacer esto, no podía hacer esto. O sea, este brazo estaba como, me atrevo a decir, un 80% inservible. Porque simplemente el hecho de levantarlo me hacía sentir mucho dolor. Y entonces, ahí fue cuando empezó lo que dice Fernando Malcún, el rayo despendejador. Me encanta ese concepto. Y lo entendí después, mucho después. El rayo despendejador. La vida, o sea, yo creo muy firmemente que cada uno de los humanos que están en la Tierra ahorita tienen un propósito, tienen algo que cumplir, una misión que cumplir para dejar el mundo mejor de como cuando llegaron. Y si tú no eres lo suficientemente iluminado, la vida va a hacerte actuar. Va a decirte, hey, Diego, ibas por el lado que no es. Aprendiste todo lo suficiente y eso construyó tu carácter, pero es hora de que ¡pum!, cojas por otro lado. Entonces el rayo pendejador es algo súbito. ¡Pah! La lesión. Mi ego empezó a derrumbarse porque yo había construido una identidad en base a todo lo que era el gimnasio y la arquitectura. Eso también, la lesión me influyó mucho en la arquitectura porque si ustedes saben o conocen a alguien que estudia arquitectura, tenemos que hacer muchas maquetas, muchas manualidades y hacer fuerza en cortar las cosas y eso me dolía, me dolía, me dolía. A pesar de eso, a pesar de esa lesión, tuve la iniciativa de empezar a dibujar, a pesar de que el momento de dibujar también me dolía, pero trascendí el dolor y aprendí a dibujar. Esa lesión me mantuvo durante casi 2, 3 semanas, casi un mes, sí, en cama. O sea, con una depresión horrible, no quería mirar a nadie, no quería hacer nada, estaba literalmente debajo de las cobijas, no bajaba a desayunar, no hacía nada, literalmente me la pasaba llorando en la almohada, diciendo, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Mi cuerpo se veía tan lindo y yo sabía que iba, y yo sé que podía llegar más a mi cuerpo, no sé qué. Entonces todo eso empezó a derrumbarse.
enfrente de mi mente y enfrente de mi vida. Yo sentía, no, mi vida se desordenó totalmente y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Duré el resto de tiempo así, como les digo, casi un mes. Hasta que de un momento, ese fue el rayo despendejador. El rayo despendejador quiere decir que el universo hace que tu ego crashee o se rompa para que tú tengas otra información. Para que te des cuenta de que la información que tenías es falsa. Y hay otras formas de ver la vida, hay más perspectivas para acercarse a lo que es ser feliz o digamos que ser exitoso en la vida. El universo me dijo, Diego, ya es suficiente con tu gimnasio, pero tienes que enfocarte en lo que realmente es importante. Entonces me di cuenta de eso de una manera muy chistosa. Duré, como les digo, esos días así llorando, lloriqueando, así como la víctima, no, 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 todo es lo peor, la vida es lo peor. Y después de eso, dije, ya, o sea, como que toqué fondo. Y a veces es necesario tocar fondo para empezar a emerger sobre las aguas. Como el ave fénix emerge de las cenizas. Y yo estaba en las cenizas literalmente. Simplemente una decisión puede cambiarte la vida. En ese momento que estaba en mi cama, decidí simplemente pararme. Después de 2 semanas de haber estado en la cama sin moverme, decidí, bueno, ¿qué pasa si me paro hoy? Al escritorio, corrí la mesa, abrí mi laptop, abrí Facebook, empecé a scrollear hacia abajo y de repente un video apareció sobre la meditación. Claro, me quedé algo, o sea, mi alma sabía, mi intuición ya sabía cómo, o sea, eso que uno no le da importancia a tantos videos que ve, pero a ese así como que, pum, se quedó ahí. Y yo decía, aprende a meditar, no es tan fácil como parece. Y yo, claro, mis creencias, lo que es disonancia cognitiva, la creencia de que la meditación era algo para pocas personas, es exclusiva para los santos o para algún tipo de viejo barbudo en una cueva en la India, que todo el mundo meditando, eso no es para mí, eso no es para mí, no, la meditación no. Pero cuando vi ese video, se chocaron mis creencias, porque el video mostraba otra cosa que no era lo que yo creía acerca de la meditación. Entonces decía, no, no puede ser tan fácil. El video dura 2 minutos y voy a dejar el link abajo para que lo vean. Está en inglés, pero es muy fácil de entender. Después de eso me di cuenta de que la meditación no era tan difícil como mis creencias me habían hecho creer. Entonces después de ese día, mi vida empezó a mejorar. Mi vida porque, como les digo, el ego se rompió. El universo hizo que mi ego y esa identidad de macho man se rompiera. ¡Puf! Y información nueva empezar a entrar. Y entrar la información por acá. Nosotros somos un canal de luz que va por toda la columna. Eso es lo que llamamos el sistema de los chakras. Entonces, por aquí es nuestra conexión con lo divino o con nuestra fuente o con Dios. Entonces, toda la información empezó a llegar y resultó que al otro día dije, ya, no quiero estar más en la cama, voy a hacer cosas diferentes a pesar de que este brazo esté así. Entonces yo me cogía en el transporte de este brazo y este brazo estaba inmóvil, o sea, es como un muerto viviente ese brazo. Me tocaba lavarme la boca con la mano izquierda, saludar con la mano izquierda porque me dolía literalmente hacer cualquier fuerza. Entonces, la meditación, al otro día decidí, era un evento, algo así, me iba a ver con alguien. Entonces cogí el transporte y cogí un transporte que es más o menos 30 minutos vacío porque hace muy pocas paradas. Entonces estaba ahí sentado y precisamente lo cogí vacío, eran como las 6 de la tarde. Lo cogí vacío y estaba mirando por la ventana simplemente y cuando ¡pum! Me acordé del video que había visto el día anterior sobre la meditación. Decía, enfócate solamente en la respiración y verás qué pasa. Enfócate. Si vienen pensamientos, nótalos, está bien. Vuelve otra vez a la respiración y haz esto cada vez que te distraigas. Entonces me acordé de eso y dije, no hay nadie. ¿Qué pasa? Voy a sentarme y voy a cerrar los ojos y voy a enfocarme en la respiración. Empecé a enfocarme en la respiración y duré, sin saberlo, 30 minutos meditando. Y ahí fue la primera vez que medité en un transporte público, darme cuenta de toda la actividad mental que pasaba. Y yo decía, ¿por qué yo no me había dado cuenta de esto? Claro, cuando llegué a mi destino,
me levanté mareadísimo. Claro, porque había ingerido o inhalado mucho oxígeno, más oxígeno de lo que yo inhalaba normalmente. Claro, el cuerpo en el momento de generar más oxígeno va a empezar a sentir como un cosquilleo, porque la energía y la vibración va a empezar a subir a medida que tú eres consciente de cómo respiras y cómo es el patrón de tu respiración, si es corto o largo. En fin, me di cuenta de muchas cosas ese momento y yo decía, wow, ¿qué es esto que estoy sintiendo? La gente como, uy, este niño está borracho, téngalo, téngalo, téngalo. Y yo, no, 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 estoy bien, yo estoy bien, solo que estoy como mareado, pero ellos no entendían cómo me estaba sintiendo después de haber tenido esa sesión de meditación de 30 minutos. Simplemente meditando y respirando. Y yo después dije, ¿qué es esta vuelta? ¿Por qué me siento así? Se siente genial, se siente genial, se siente como nunca me había sentido así. Y eso fue el punto que empezó a mostrarme las demás informaciones. Entonces yo empecé a decirle eso y le dije a mi tío, que mi tío siempre ha sido muy eh, consciente. Sí, siempre ha sabido eso desde que yo tengo recuerdo. Pero cuando uno no está abierto a esa información, eso le parecen unas bobadas. Sí, entonces yo consideraba a mi tío el raro. Sí, ese es mi tío el raro que lee todas esas cosas de energía y el alma y que la muerte no existe. No, sí, dejémoslo allá con sus locuras. Y resultó que el man estaba más cuerdo que todos. Cuando yo me abrí esa información y la meditación y todo eso, ¿a quién iba a ir? Al que está más cerca, a mi tío. Le dije, oye, probélo la meditación, no sé qué. Esto fue muy raro, me sentí súper extraño, pero me gustó. Y ¡pum! ¡Tará! Empezó todo el viaje. El primer libro se los voy a mostrar acá. Denme un segundo. Este libro está en inglés. Es de un señor que se llama Rajinder Singh. La chispa de lo divino. Este fue el primer libro que leí de todos estos temas. Y después de haber leído este libro, mi vida no volvió a ser la misma. Habla de muchas cosas. De dónde venimos, el poder de los alimentos, la meditación, muchas cosas. Y lo leí, me lo leí en menos de un mes. Y yo nunca había leído libros. O sea, leía los libros que me exigían en mi educación formal y eso, pero nunca había leído un libro porque sí, como, uy, esto me interesa realmente. Leí ese libro y le dije, volví al otro día y le dije, bueno, al otro mes, le dije, ¿sabe qué? Ya acabé este libro, deme el siguiente. Y ahí empezó todo lo que es una cantidad de información. Mi mente confundida porque mi mente el racional no podía entender toda esta información, pero mi emoción y mi corazón sabía que esto era verdad. Pero todavía mi mente tenía dudas, mi mente racional como que no, pero deme una explicación y yo no podía quedarme con la duda. Entonces me puse a leer mucho y mucho. ¿Y qué más? O sea, tenía la biblioteca literalmente al lado. Tenía la biblioteca literalmente al lado, entonces cada vez que terminaba un libro iba por otro y le decía, hey, necesito más información, esto está genial, no sé qué. Pero listo, o sea, el conocimiento queda hasta ahí. O sea, el conocimiento solamente queda hasta conocimiento. Si es decir, tú te lees el libro, ah, genial, listo, sigo con mi vida. Pero si tú no aplicas nada de lo que lees, el conocimiento no sirve de nada. El conocimiento aplicado se llama sabiduría. Y sí, puede sonar como muy narcisista. Uy, si este man es sabio, ay, no, pues tan sabio. Así es, la sabiduría es el conocimiento aplicado. Y muchos de ustedes pueden tener sabiduría en otras cosas porque han aplicado lo que han leído o lo que han visto. Entonces empecé a probar todos estos temas en mi vida realmente, a ver si era verdad o qué. Empecé a darme cuenta de muchas cosas. Empecé a darme cuenta de por qué me ha pasado la lesión. Todas esas cosas empezaron digamos que a tener un orden divino. Entonces empecé a liberarme de mi identidad de víctima, de que por qué me pasó esto a mí, sino gracias porque eso fue lo que me hizo abrir los ojos. Fue lo que me encanta ese concepto, el rayo despendejador que me dijo, ¡hey! Eso no es lo que tienes que hacer o eso no es importante, eso no importa. Todas esas cosas que tú quieres, dinero, casa, familia, relaciones, éxito, todo va a llegar si primero buscas el objetivo interior. Y yo decía como, wow, no puede ser más fácil. O sea, como, ¿en serio? Si primero busco todo lo interno y mejoro mi ser y mejoro cada vez más la versión de mí mismo, todas esas cosas van a llegar. Entonces me metí en un viaje que no va a terminar nunca. O más bien,
el viaje espiritual no puede empezar ni comenzar. O sea, el viaje espiritual empieza desde el momento en que tú naces y tomas la primera respiración o el primer latido de tu corazón. El viaje espiritual siempre está ahí, lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Entonces eso fue lo que me pasó a mí. Me volví consciente de que era un alma teniendo una experiencia humana temporal. Y eso, ¡puf!, rompió un montón de creencias que tenía la información falsa y vieja que obsoleta que ya no me servía, empezó a ser, digamos que, transmutada por otras creencias que apoyaban la nueva verdad que estaba viviendo. Entonces, básicamente eso fue el proceso y después de eso me he puesto a leer muchos libros, pero muchos, muchos, o sea, no por el hecho de saber más, sino el hecho de, o sea, yo lo veo de esta manera, nosotros como almas nos dan un cuerpo y tú puedes pasar durante muchos años de tu vida sin saber cómo funciona tu cuerpo, es como tener un computador súper potente y nunca leer el manual y solo usar Paint. Solo usar Paint con un procesador mil no sé cuántas. ¿Y qué pasa? Ese computador tiene muchas formas para expresar lo que lleva adentro. Y es muy inteligente, es lo único, no tiene nada imposible. Así veo mi cuerpo, nuestro cuerpo. Cuando uno aprende a manejar las emociones, los pensamientos, los sentimientos, las intenciones, uno empieza a darse cuenta de que uno es el que crea la realidad. Y eso fue lo que yo me di cuenta. Ya no soy víctima de las circunstancias. Todas las circunstancias que he tenido en mi vida las he creado en mi mente, inconscientemente. Pero ahora que soy consciente, tengo que tener cuidado con lo que pienso. Porque cada pensamiento es creador. Y toda la imaginación, mira, lo que tú piensas, te conviertes. Lo que sientes, atraes, lo que imaginas, lo creas. Entonces me ponía a pensar cuántas veces había imaginado el peor resultado y pasaba eso que había imaginado. ¿Por qué? Porque es como un orden, una orden al universo. Lo malo, entre más nos enfoquemos en lo negativo, más cosas negativas vamos a traer a mi vida. Y todo eso empecé a darme cuenta. Y después de eso, me salí de arquitectura. Me salí de arquitectura por un momento. Dije, voy a tener un break, voy a dedicarme al dibujo porque en ese momento me estaba apasionando mucho el dibujo. Y ustedes pueden ver en esa cuenta que realmente me apasionó el dibujo. Y dejé de ir a la universidad simplemente. No fui un semestre y dije, voy a tomarme una pausa a ver si es que esto es realmente lo que quiero. Y todavía tenía creencias negativas, entonces todavía le hacía caso a lo que los demás pensaban de mí, lo que los demás decían que tenía que hacer con mi vida. Entonces le pregunté a alguien una vez, oye, mira, es que todavía estoy aquí como indeciso si seguir en la universidad o no. Me siento mejor con el dibujo, siento que esta es mi pasión. Y esa persona me dijo, no, pero es que mire, ya está en séptimo, le falta poquito para el cartón. Y yo decía, oh mierda, tiene razón, me falta poquito, voy a volver. Volví a la universidad, pero ya venía con todos esos conocimientos de que yo soy el que creo la realidad. Entonces, ese semestre que estuve ahí fue un semestre totalmente diferente a los anteriores. A pesar de eso, aprendí también muchas cosas, pero seguía sintiendo ese sentimiento de que no, esto no es para mí. Y lo sentía más, porque ya era más consciente y ya sentía como, ya era más consciente de mis emociones y sabía que mis emociones son mensajeros y cuando uno no se siente bien en algún lugar, en algún trabajo o en algún tipo de educación, es una señal de tu alma diciéndote, hey, no, ya estoy mamada de hacer esto no es lo que tenemos que hacer, ya, suficiente, vete ahí. Pero muy pocas personas están dispuestas a tomar esa decisión por el miedo a qué va a pasar en el futuro. Ay, pero es que si me salgo, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Pero es que esta es la única forma de ganar dinero, ¿me entienden? A pesar de eso, tenía mi laptop, estaba precisamente en la materia más importante de arquitectura que es taller y tenía mi laptop normal, ¿cierto? Y un momento me puse a mirar como a mi alrededor y yo decía, este ambiente es muy mediocre. Eso es lo que pasa también a veces en la educación formal aquí en Colombia, que la gente es muy mediocre porque los maestros son mediocres y porque los directivos son mediocres. Es un círculo vicioso y tú te vuelves mediocre. Es decir, ay, no le ponga eso, la profesora no se da cuenta, eso nos pone 5 igual. Todas esas son actitudes mediocres y yo empecé a darme cuenta de todo eso y yo decía, oh no, me estoy contagiando de la mediocridad y yo no quiero ser así. Entonces un día estaba ahí mirando hacia los lados y dije, no más. Con la calma de un bebé. Cerré mi portátil, metí el portátil en mi maleta, no miré a nadie, no me despedí de nadie y me fui y nunca volví. Todo el mundo, Diego, hace un mes no te vemos. Y yo, sí, ya no volveré.
estaba muriéndome ahí, mi alma se estaba deteriorando ahí. Después de eso estaba una confusión otra vez y empecé a leer más sobre estos temas, y empecé a leerme sobre el dibujo, a leer y aprender sobre el dibujo también. Y después de eso, el dibujo me trajo muchos ingresos. Me di cuenta de que no era la única forma de generar ingresos estudiando y tener una carrera y un cartón. Ay, sí. Había muchas formas, hay muchas formas de generar ingresos. Entonces, digamos que un consejo que les digo ahorita es que si ustedes quieren generar ingresos, no hagan cosas que les toca hacer porque es que les da buen dinero. Puede que les dé buen dinero, pero si ustedes no están disfrutando lo que hacen, al final van a pagarlo. ¿Cómo lo van a pagar? Con sufrimiento. Pueden que tengan todo el dinero del mundo, pero no van a disfrutar lo que hacen. Entonces, toda su vida va a ser como una carga. Uy, qué pereza hacer esto, pero es que me están pagando. Entonces, digamos que estaba recibiendo dinero haciendo lo que me gustaba, el dibujo, el dibujo, el dibujo, el dibujo. Y ahorita eh, empecé a sentir lo mismo con el dibujo. O sea, digo como el dibujo es una parte chévere de mi vida, pero hay algo más. Y lo que realmente me apasiona es esto que estoy compartiendo con ustedes, todo esto de crecimiento personal, desarrollo interior, espiritualidad, todo el mundo interno de los humanos. Me apasiona resto, mucho, 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 mucho. O sea, es como, fuck, man, es como mi pasión literal. O sea, lo que está dentro de mí. Y tengo que vivir lo que está dentro de mí. Entonces, a pesar de que sigo dibujando, ahorita, actualmente, 2020, he enfocado todas mis energías en hacer contenido sobre estos temas. Y ahorita sigo haciendo esto y he visto mucho, mucho apoyo en el TikTok de la gente, porque ahorita siento que en este momento el planeta está enfermo, pero no enfermo físico, sino enfermo espiritualmente. Hay personas que no conocen esta información y hay más personas que necesitan esta información para que la Tierra cambie de conciencia y ascienda a la otra dimensión. Uy, sí, hay muchas cosas que aún no sabemos. Muchas cosas como el origen del ser humano y cosas así. Hay muchas cosas. Entonces, agradezco las sugerencias que tengan, alguna duda, algún tema que quieran que trate. De pronto lo conozco y si no lo conozco simplemente diré que no lo conozco, pero entonces aprovechen para dejar sus dudas sobre lo que sea. Si no, como les digo, si no lo conozco simplemente diré no lo conozco y me harán investigar más acerca de ese tema. Pero entonces no duden en escribir sus sugerencias de próximos videos para que todos nos eduquemos. Digamos que esto de ser profesor es como ir y venir. Yo no estoy enseñándoles a ustedes solamente, sino que ustedes me enseñan a mí también. Es una relación yin-yang. O sea, es como nos vamos ahí como retroalimentando entre todos. Entonces, ahorita estoy en esto, produciendo contenido, mucho contenido acerca de esto. En el TikTok vi que la gente se estaba interesando en estos temas y es por eso precisamente, porque ahorita la Tierra necesita más gente que se entere de esto y por eso he tenido una acogida muy grande en el TikTok. Ya casi 20.000 seguidores. Realmente muchas gracias a todos los que están ahí en el TikTok como pendientes también. A todos los que están pendientes. Estoy haciendo sesiones en vivo de 7 a 9 de la noche. Hora Bogotá, Colombia. Todos los días excepto los fines de semana. Entonces, en esas estoy. Es un camino que no termina. Que siempre uno puede ser mejor que el día anterior. Esa es mi filosofía. Siempre ser mejor que el día anterior. Y ya, simplemente es como compartir mi experiencia, compartir mi conocimiento, porque no puedo hablar de otro lado, no puedo hablar de otro lado, sino simplemente mi experiencia. Entonces, espero que hayan tenido, digamos que, un poco más claro de por qué estoy aquí, por qué estoy diciendo esto. Y nada, realmente aprecio verlos aquí en este video, aprecio el tiempo que se toman para ver estos videos y aprecio mucho todos sus comentarios positivos y negativos frente a todos estos temas. Entonces, no siendo más, nos vemos en el siguiente video y recuerden algo: ya no podemos ser víctimas porque somos conscientes de que nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones crean nuestra realidad. Así que tu mundo interior crea tu mundo exterior. Recuerden esto. Chao.